actualizaciones bien temprano Windows y nada, quedó ahí dando vueltita, pero ya se solucionó. Recibí el documento que me envió su colega anoche, Carolina, y entonces, nada, pero eso es del grupo 4, ¿verdad? Sí, ingeniero, buen día. Ya. Entonces, esa es la exposición que estamos recibiendo el día de hoy. Control y evaluación de los elementos del costo. Sí, ingeniero. Ok, entonces, nada, hay que empezar de una vez. Estamos con 15 minutos de retraso. Buen día, ingeniero, buen día, compañeros. Nosotros somos el grupo 4 y vamos a exponer el tema de control y evaluación de los elementos del costo. Introducción. Los materiales o suministros de los elementos básicos que se transforman en productos terminados a través del uso de la mano de obra y de los costos indirectos de fabricación en el proceso de producción. Las empresas de transformación son las que particularmente el costo de producción lo integran en materia prima directa, mano de obra directa y cargos indirectos de la fábrica. Las empresas de transformación adquieren materias primas para transformarlas física o químicamente, agregando otros materiales y una serie de recursos técnicos y humanos. Las principales áreas de la contabilidad en una empresa es la contabilidad administrativa gerencial, que se encarga de la toma de decisiones, la contabilidad financiera, que es el director de finanzas o el controlador, que se encarga de custodiar el dinero y las inversiones, y la contabilidad de costos, que se encarga un contador de costos, realiza la evaluación de artículos de control. Uno de los objetivos de la información financiera de costos es proporcionar datos adecuados para verificar el cumplimiento de los planes y políticas establecidas para la toma de decisiones referente al costo de producción y de lo vendido, así como su integración, la selección del método de evaluación de inventarios, considerando su eficiencia y productividad para fines nacionales e internacionales. La calidad de un producto depende del control y administración de estos tres factores, que vendrían a ser en la materia prima, que requerimos materiales de buena calidad y en condiciones óptimas para que sean suministrados el área de producción con el objeto de transformarla. En la mano de obra, que requerimos de la calidad del esfuerzo humano para llevar a cabo la función de la producción. Y finalmente requerimos de diversos insumos que no son de fácil identificación y cuantificación en el producto, pero que son indispensables al momento de elaborarlo. En resumen, tenemos que los valores monetarios de los insumos empleados para el proceso productivo de una industria se agrupan en tres categorías: materiales directos, mano de obra directa y gastos indirectos de producción. Cada elemento contará con su cuenta correspondiente, abriéndose una cuenta que se llamará producción en proceso, que acumulará los tres elementos del costo para después asignarlos a los diferentes volúmenes de la producción. En esta cuenta también es conocida como controladora y su naturaleza es transitoria, lo cual indica que queda saldada. Materiales indirectos. En general, material comprende todos aquellos artículos en su estado natural o transformado. Son los elementos que sirven para la confección o manufactura de un artículo nuevo. Pueden ser perfectamente medibles y por esta razón son cargables a una cuenta identificada. Por lo tanto, el primer elemento es el primer elemento del costo de producción. El material directo en muchas empresas es un elemento muy importante con un costo representativo. Por lo tanto, su compra, administración y control debe ser riguroso.
Generalidades de los costos. Costos directos. Los materiales que se consideran directos son los de fácil identificación y medición, son los que se configuran en el primer elemento del costo. En una empresa puede ser la madera en los muebles, cuero en los zapatos, telas en las prendas de vestir, alambre de cobre para los motores eléctricos, pigmentos para fabricar artículos de plástico. Los costos indirectos. Los materiales indirectos son de difícil cuantificación e identificación en el producto, motivo por el cual son considerados como parte de los costos indirectos de fábrica dentro del tercer elemento del costo de producción. Por ejemplo, los lubricantes, el papel lija, el hilo en algunas industrias, la pintura, el barniz, entre otros, pero se incluyen dentro de los costos indirectos de la producción. El control. El proceso del control de los materiales directos se inicia propiamente desde el diseño del producto, pues con base en él se determina el consumo unitario de los materiales, así como sus costos. Después de analizar los volúmenes de producción que se ejercerán, se solicita al área de compras que adquiera las cantidades de materiales necesarios, así como para mantener existencia en el almacén al final del periodo. También se debe estudiar a los proveedores potenciales en función a la calidad, el precio, la disponibilidad y las condiciones de compra. Cuando se efectúa la adquisición, los proveedores envían sus remesas al almacén de los materiales, en donde el personal adscrito al mismo revisa las cantidades y el estado en el que se reciben. Los departamentos productivos, por su parte, solicitarán gradualmente las cantidades que requieran para sus funciones de transformación, mismas que son consideradas como salidas del almacén de materiales o también llamadas consumo o utilización de materia prima. Su registro contable se puede resumir en los siguientes puntos. Cargo a la cuenta de inventarios de materiales por el importe del inventario inicial, es decir, los valores de las existencias del periodo anterior. En segundo caso, a cargo del inventario de materiales por el importe de las compras, ya que ingresan nuevas unidades al almacén con abono a las cuentas de proveedores o efectivos según la forma de pago. El tercer punto, abono a la cuenta de inventario de materiales por el importe de las unidades enviadas a la producción con cargo a la cuenta controladora, que vendría a ser la cuenta de producción en proceso. Y por último, al comparar el movimiento deudor con el movimiento acreedor de la cuenta, el inventario de materiales se obtiene el importe del inventario final. El suministro de materiales. Los departamentos productivos solicitarán remesas de materiales para que puedan realizar sus funciones de transformación. El almacén enviará las cantidades físicas requeridas y manejará la documentación que ampare la salida. La producción genera un informe de entrada. La determinación del costo de las salidas presenta la problemática de calcular su valor exacto a partir de una diversidad de importes de entrada, es decir, las existencias del periodo anterior, que pueden ser utilizadas para la producción de este periodo, que pueden ser contar como el inventario inicial. Tienen un valor distinto de las compras de materiales que se van realizando. La cuestión consiste en determinar un valor de salida a partir de distintos valores de entrada. Derivando el problema planteado antes relativo al costo de la salida del almacén, conviene aclarar que este problema es de suma importancia porque representa los costos de los materiales procesados. Por esta razón, se debe tener mucho cuidado al calcular el importe, porque se integrará a la estructura del costo de producción. Para resolver esta situación se utilizan distintos tipos de evaluación, como ser los costos de reposición o de mercado, primeras entradas, primeras salidas, que es el método PEPS, últimas entradas, primeras salidas, que es el método WEPS, costos promedios, costos estándares y WEPS unitarios. Desarrollando el costo de reposición o de mercado. Consiste en el valor de las salidas de almacén de materiales al precio de reposición de los mismos. En este caso es necesario contar con la ayuda de peritos calificados
Esta técnica permite que el precio de venta pueda absorber los incrementos de compras anteriores y con valores diferentes. Es una técnica que se puede utilizar en épocas de inflación. Primeras entradas, primeras salidas, método PEPS. Es una técnica utilizada en el sistema de inventarios perpetuos para evaluar las salidas del almacén de los materiales al precio de sus primeras entradas. De esta forma, el almacén queda expresado a los precios actuales, en tanto que los envíos a la producción sean a las cifras más antiguas. El método de últimas entradas, primeras salidas, método web, consiste en evaluar las salidas del almacén de materiales por los envíos de producción al precio de las últimas entradas. En este caso, las entregas al departamento productivo se realizan con cifras actualizadas en tanto que las existencias en el almacén de materiales estén al precio más antiguo. El método de los costos promedios. Para considerar en las salidas del almacén los distintos precios de las entradas y existencias del mismo, se obtiene un promedio de dicho valor, dividiendo el saldo de la cuenta de inventario de materiales entre el total de las existencias. El método de los costos estándares. Esta técnica puede ser utilizada en épocas de estabilidad económica, es decir, cuando los precios de compra no sufren modificaciones sustanciales. Estudia el precio unitario ofrecido más acorde a los costos planeados y se aplica en el lapso de tiempo considerable, formando tratos con los proveedores por anticipado y realizando estudios científicos de consumo. Y por último, el método de los webs monetarios. Esta técnica también es aplicable en épocas de inflación. Consiste en actualizar las salidas del almacén mediante un índice elaborado por la propia entidad, considerando los incrementos en los valores de compra a partir de un año base para compararlos con las fechas recientes. Buen día, compañero. Buen día, ingeniero. Siguiendo con la exposición, tenemos lo que son los sueldos y salarios directos. Los sueldos es la retribución que el trabajador recibe por parte del empleador a cambio de su labor. De esta forma se generan obligaciones y derechos para ambas partes. Los salarios es el dinero que recibe una persona de la empresa o entidad para la que trabaja en concepto de paga, generalmente de una manera periódica. Y tenemos igual las diferencias, que es el salario que se paga en base a un día o por hora de trabajo, aunque su liquidación sea semanal. El sueldo, en tanto, se paga de forma quincenal o mensual y es una cantidad fija de dinero. La mano de obra se puede clasificar en dos grupos: la mano de obra directa y la mano de obra indirecta. La mano de obra directa se refiere al esfuerzo humano que tiene que ver con la transformación de los materiales. La mano de obra indirecta son aquellos relacionados con las funciones de servicio de planta, como por ejemplo los controles de calidad, la supervisión o la dirección de una planta. Generalidades. Los sueldos y salarios son el reflejo financiero de la fuerza laboral que transforma una materia prima. En la Ley General del Trabajo se contienen los preceptos mínimos de garantía para los trabajadores. En su artículo 52 del capítulo 4 indica la remuneración o salario que percibe el empleado u obrero en pago por su trabajo. No podrá convenirse no podrá convenirse el salario inferior al mínimo, cuya fijación sean los ramos de trabajo en las zonas del país. Se hará por el Ministerio del Trabajo. El salario es proporcional al trabajo, no pudiendo hacerse diferencias por sexo o nacionalidad. Los salarios se integran de las percepciones, comisiones, primas, presentaciones, habitaciones, cuotas y como otros. Su determinación se puede llevar a cabo mediante tres procedimientos: en función al tiempo, con base en las unidades producidas o por la hora determinada. El sistema de sueldos y salarios más común es el establecido por el tiempo. Pero esto representa un problema para los sistemas de costos, ya que no se puede determinar con exactitud los productos. Debido al problema que se presenta en la determinación de los salarios con base al tiempo, hay resultados de estudios administrativos y de producción.
surgen estímulos o incentivos con el fin de tratar de vincular el esfuerzo laboral con la producción. Entre unos métodos tenemos los más comunes que existe, es el plan Hasley, el plan Taylor, el plan Gantt, el plan Rowan, el plan Emerson y el sistema de puntos videos. El plan Hasley trata de repartir los beneficios entre empresa y trabajador. Concibe un cociente de determinar el valor del tiempo ahorrado por el trabajador y que se abonará a este, que quedando otra parte en el poder de la compañía. Será llamado también el plan 50-50, para significar que los beneficios obtenidos por el mejor rendimiento se dividen por partes iguales entre la empresa y el trabajador. El plan Taylor tiene base en la producción. Frederick Taylor y sus contemporáneos creían que los empleados se esforzaban más si estuvieran pagados por la cantidad de producción en lugar del día de trabajo. A esto hace referencia al pago diferencial por pieza. El plan Gantt consiste en conceder una prima determinada. Si se consigue llegar a sobrepasar la producción fijada, el salario real, una vez alcanzado los estándares, pasa a un valor superior manteniéndose así. Este sistema no pretende producciones altas y por ello se puede aplicar cuando se trate de trabajos en los que se convenga sacrificar la cantidad por la calidad, en aquellos otros en los que no se proceda a rebasar la producción fijada. El plan Rowan trata de limitar el sobreesfuerzo de los obreros, realizando con el mínimo de trabajo conseguir una prima más alta, y que hasta entonces los sistemas no señalaban ningún tope a la actividad, además de su salario base. También dispone de una prima calculada en un porcentaje sobre este salario en relación con el tiempo ahorrado. Y tenemos también el sistema de puntos videos, que está basado en el ahorro de tiempo medido por puntos, que se definen como una calidad de trabajo realizado con el descanso necesario incluido. Durante un minuto, un operario calificado para el puesto del rendimiento normal. La nómina. La nómina es un documento en el que se consignan los datos de los trabajadores de la entidad, su jornada, salarios bases, percepciones, presentaciones y descuentos correspondientes en un periodo específico. Este documento se encuentra la información contenida de todos los formatos del control de trabajo y de salarios. Aquí tenemos una nómina y la mecánica del sistema de información de los sueldos y salarios consiste en registrar la cuenta, el salario y salarios por aplicar de los sueldos. Los gastos indirectos. Se ha visto lo relativo a los materiales y a la mano de obra. También se ha mencionado que pueden ser directos o indirectos. En el presente apartado, se analizarán los conceptos indirectos de dichos recursos conjuntamente con el empleo de la capacidad productiva que integran los gastos indirectos de producción. Generalidades. Se conoce con el nombre de gastos indirectos a las erogaciones o los pagos de carácter general que no pueden ser aplicadas de manera particular. Son los costos que no se pueden calcular con exactitud en un objeto de costos, en este caso el producto. Por lo expuesto y debido a la naturaleza de estos gastos, el costo de un producto es solo una aproximación. Los gastos indirectos constituyen el tercer elemento del costo, no identificándose su monto en forma precisa en un artículo producido, en una orden de producción o en un proceso productivo. Dificultad de cálculo de gastos indirectos. Los gastos indirectos se clasifican en 4 grupos genéricos: materiales indirectos, sueldos y salarios indirectos, utilización de la capacidad productiva, los diversos gastos de producción. Los materiales indirectos son aquellos que no se pueden rastrear en los productos que se elaboran. Por ejemplo, los litros de pintura, tornillos, cantidad de hilos, combustible, lubricante, etc. Los sueldos y salarios indirectos son el valor de los esfuerzos humanos no identificables en la elaboración de productos. Por ejemplo, los salarios de supervisión, controles de calidad, manejo de almacén, etc. El empleo de la capacidad productiva es calculado al interior de la organización. Está representado monetariamente en los conceptos de depreciación o renta de maquinaria, equipo, planta.
La depreciación es el cargo que se realiza por el uso de activos y para recuperar su valor al final de su vida útil. Para que la depreciación del ejercicio sea directa, se deberá emplear la técnica de depreciación por unidades, en lugar de la depreciación por línea recta. Si los bienes no son propiedad de la empresa, entonces el importe del arrendamiento será el que indique la capacidad productiva. Los gastos diversos de producción se refieren a conceptos como el servicio médico, previsión social, seguro. Los gastos indirectos se pueden clasificar en gastos fijos, gastos variables, gastos indirectos reales o históricos y los gastos indirectos estimados o aplicados, predeterminados. Los gastos fijos se llaman gastos fijos aquellas que son recurrentes en cuanto a su valor y tiempo, es decir, que periódicamente de manera consuetudinaria o frecuente se están realizando, sea cual fuera el volumen de producción. Como tales se pueden considerar los sueldos de superintendentes, los jefes de departamento de fabricación, la renta, la depreciación en línea recta de la maquinaria, ciertas cuotas. Los gastos variables son gastos variables aquellos que se originan y cambian en función del volumen de producción, aumentando o disminuyendo según se acredite o baje la producción, por ejemplo, la luz, fuerza, combustible, lubricantes, reparaciones, gasto de mantenimiento, materiales indirectos. Los gastos indirectos reales son gastos indirectos reales o históricos aquellos que efectivamente se roban. Pueden ser cualesquiera de los vistos. Podría decirse que se identifican con lo histórico, ya que se contabilizan después de haber ocurrido el gasto. Los gastos indirectos predeterminados. Gastos indirectos estimados o aplicados predeterminados son aquellos que se originan en función de un presupuesto establecido o sobre un factor calculado de gastos indirectos, pudiendo tomarse como base unitaria para la obtención de los gastos indirectos estipulados, unidades, horas de trabajo y valores. La acumulación de gastos indirectos se efectúa en una cuenta de mayor que tenga esa denominación. Se carga por los conceptos de gastos indirectos que se erogan en efectivo y por el valor de partidas virtuales. Depreciación del ejercicio. Es la única cuenta de esta naturaleza que se abona en el traspaso de su importe a la cuenta controladora de producción en proceso. Posteriormente, los gastos indirectos se asignan a los departamentos de la planta y al final a los volúmenes de producción. Se abrirán las subcuentas necesarias que detallen las cantidades de estos gastos. Muy bien, la departamentalización. Bueno, la departamentalización es una técnica administrativa que consiste en dividir las entidades en secciones, áreas o departamentos en función de sus objetivos y actividades. Esto trae consigo beneficios palpables para cada área de planeación, tales como control, cifras y operaciones, y a la vez tenemos mucha más información analítica para poder efectuar y tomar decisiones a futuro con estos estudios administrativos de mejoras continuas y evaluación de desempeño. Solo como ejemplo, tenemos aquí la parte de producción, la parte de marketing, finanzas y de recursos humanos. La departamentalización tenemos diferentes tipos, pueden ser por funciones, por productos, por clientes, por área geográfica, por procesos, por proyectos y también matricial. Tenemos ciertas ventajas a realizar lo que es la departamentalización en alguna entidad. Por ejemplo, la empresa se estructura con base a la especialización de un trabajo, mayor eficiencia, mayor organización, lo cual permite la representación lógica de la organización de la empresa. También permite una mejor organización en la estructura de la empresa y un control más eficiente de los trabajos que se realizan. Por supuesto, hay desventajas, que puede ser uno la falta de colaboración, que afecta a cada objetivo de acuerdo al departamento que se le ha asignado, ya que cada departamento tiene un objetivo en específico y por lo tanto cada uno se centra en esa área. También los cambios pueden ser riesgosos porque los procesos de adaptación pueden ser muy lentos. Aquí como ejemplo, esta es la estructura organizacional de la CRE. Tenemos, por ejemplo, el Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, tenemos la Gerencia General, la Auditoría Interna, el asesoramiento legal, también tenemos lo que son las relaciones públicas, unidad de comunicación,
La parte social cooperativa, la unidad de tecnología, que se divide obviamente en sistemas aislados, atención al consumidor, la parte de ingeniería, la gerencia de operaciones, la gerencia de administración y la parte de finanzas. Esto se lo puede encontrar en la página web de la CRE. Está abierto para todos, para que puedan verlo. Asignación de los gastos indirectos a los diferentes departamentos. Toda asignación de los gastos indirectos históricos a los departamentos del área productiva se realiza a través de un método que se denomina prorrateo. Para determinar los gastos indirectos a cada departamento se requiere lo siguiente: la acumulación de gastos indirectos en su cuesta correspondiente, división departamental de la planta en áreas productivas y áreas de servicio y producción, que eso lo hablamos en el anterior punto, determinación de asignación, que se puede agrupar en las siguientes bases: base valor, base tiempo y base unidades trabajadas. La base valor distribuye los gastos en función de los recursos empleados. La base tiempo se refiere a la duración de un trabajo y su distribución proporcional. La parte de las bases unidades trabajadas, gastos indirectos distribuidos en función de las horas trabajadas. Por supuesto, también tenemos una base mixta que contiene bases de tiempo o unidades trabajadas. Las bases, la determinación de cada base lo va a determinar un especialista en costos. Debido a que las bases establecidas están en función de los departamentos, el prorrateo consta de 4 etapas: prorrateo primario, prorrateo secundario, prorrateo final y cargos recíprocos. Vamos con el prorrateo primario. Bueno, el prorrateo primario es también un concepto utilizado en el ámbito contable. Obviamente tiene otros conceptos en donde se lo utiliza en otra parte. Pero cuando hacemos referencia a ciertos costos o gastos que se reparten proporcionalmente, es decir, que el prorrateo es una distribución proporcional. Por ejemplo, cuando se reparten los costos indirectos de producción, como pueden ser la luz, el teléfono, el internet, el agua, la limpieza o el alquiler del local. ¿En qué consiste el prorrateo primario? Consiste en distribuir y acumular cargos indirectos primeramente entre los centros de producción y servicios existentes, el prorrateo primario. También podemos decir que es la aplicación de gastos indirectos de producción a cada departamento, conociéndose al final el periodo de los gastos del departamento que mayor servicio ha otorgado. Bueno, aquí como ejemplos bases para los prorrateos primarios, podemos ver lo que son los materiales indirectos, que vimos que son materiales que obviamente no actúan de forma directa en la producción, pero que nos ayudan a obtener el objetivo principal: la mano de obra indirecta, la renta de las instalaciones, la energía eléctrica, el mantenimiento, las depreciaciones de máquinas e instalaciones. El prorrateo secundario. Se ha dejado claro que son los productos los que deben acumular los gastos indirectos. Por otro lado, son los departamentos productivos los que relacionan directamente con su transformación. Entonces, las cifras acumuladas por estos departamentos son decisivas para el prorrateo a los artículos. No obstante, antes se deben aplicar los gastos indirectos acumulados por los departamentos de servicio provenientes del prorrateo primario a los productivos, en función justamente de los servicios prestados. A lo anterior se lo conoce como prorrateo secundario o una derrama interdepartamental. A partir de la suma del prorrateo primario más lo del prorrateo secundario, se efectúa el prorrateo final para repartir los gastos indirectos a los volúmenes de producción. El prorrateo secundario puede hacerse con las siguientes bases, mismas que no son enunciativas más no limitativas. Como ejemplo, entre los tipos de gastos por aplicarse serían el servicio de edificio y aseo, que sería en base el espacio ocupado por cada departamento servido, el servicio de personal, que sería el número de trabajadores de cada departamento servido, el servicio de vigilancia, el número de trabajadores, el monto de inversión, dirección de fábrica, las horas hombre trabajadas representativas de la actividad fabril general o
o por cientos estimativos. El servicio de costos, el número de horas de trabajo de cada departamento de servicio. El servicio del almacén de materiales, que sería el valor de los materiales servidos a cada departamento. Servicio de luz y fuerza, que serían los kilowatt-hora estimados para cada departamento servido. El servicio de herramientas, servicio mecánico, servicio de generales, etcétera, el número de horas en cada departamento servido. Y servicios de caldera, por ciertos estimativos de consumo de vapor en los centros de costos que lo utilizan de acuerdo a kilos de evaporación de agua por hora, por horas de consumo. Se debe considerar que los departamentos de servicio también se relacionan entre sí. Por ejemplo, los departamentos de mantenimiento o el de personal prestan servicios a todas las áreas, sean de producción o de servicio. En el caso de dos departamentos de servicio, el procedimiento de asignación se llama cargos recíprocos y es conveniente determinarlo para hacer más preciso este procedimiento. Aquí tenemos un pequeño cuadro donde vemos que el prorrateo secundario distribuye los cargos indirectos, donde están los departamentos de servicios generales, los departamentos productivos, los departamentos de servicios productivos, y luego pasa a los costos de producción. Costos ABC. El sistema de costos basado en actividades, Activity-Based Costs, mejor conocido como ABC por sus siglas en inglés, son un enfoque por el cual se asignan los gastos indirectos de producción mediante la medición de las operaciones llevadas a cabo en el proceso de transformación. En otras palabras, este sistema considera como objeto fundamental del costo a las actividades, las cuales se someten a un estudio analítico que permite la acumulación de valores. Dentro de los costos ABC se tiene la atención centrada en las actividades como objetos de costo fundamental, en que entra primero actividades, costo de las actividades y objetivo del costo. La atención de las actividades dará como resultado el uso de costos más apropiados, calculándose un costo de los productos más cercano a la realidad. Más adelante se estudiará más a fondo este sistema. Por lo pronto, se conviene señalar que es uno de los procedimientos que trata de afinar la problemática presentada por el prorrateo con relación a las bases y a la acumulación de gastos indirectos. Y a continuación pasaremos a unos videos sobre nuestro tema. Correspondiente a los temas de elementos y clasificación del costo. Aprenderemos a identificar los elementos del costo de manera precisa, entender el porqué de su clasificación y cómo esto nos ayuda a tomar mejores decisiones para nuestros proyectos de emprendimiento. Recordemos entonces que entendemos por costo el sacrificio económico que realizo con el objetivo de tener un beneficio futuro, es decir, algo que la empresa obtiene con el fin de generar unos ingresos por las ventas. De dichos ingresos se espera que cubran los costos y se generen ganancias y utilidades. Hay tres elementos del costo. El primero, los materiales que una vez sometidos a un proceso de transformación se convierten en productos terminados. Se les llama materia prima. Pero para fabricar un producto se suele hacer uso de una amplia gama de materiales que se suele clasificar en dos, materia prima directa e indirecta. La materia prima directa hace referencia a todos los materiales que integran físicamente el producto terminado y que se puede identificar fácilmente en él. Por ejemplo, en la fabricación de una mesa, la madera es un material indispensable del producto y su costo puede clasificarse como material directo. Mientras que la materia prima indirecta son aquellos materiales que se integran físicamente al producto, pero no son fácilmente identificables dentro de él. Por ejemplo, el pegante que se utiliza para fijar las partes de la mesa, no podemos identificar este pago dentro del producto final. La mesa, por ende, entonces es una materia prima indirecta. El segundo elemento del costo sería el esfuerzo del trabajo humano que se aplica en la elaboración del producto. Eso representa la mano de obra.
que también se clasifica en directa e indirecta. La mano de obra directa es el esfuerzo laboral que aplican los trabajadores que están directamente relacionados con el proceso productivo. Son imprescindibles, sea por acción manual u operando una máquina. Por ejemplo, el salario del trabajador que opera la máquina que corta la madera o el que arma la mesa. Por otro lado, la mano de obra indirecta es la parte del costo de mano de obra que no se puede razonablemente asociar con el producto terminado o que no participa estrechamente en la conversión de los materiales en producto terminado. Por ejemplo, los salarios de los trabajadores que desarrollan actividades de vigilancia de la planta de producción. Eso nos lleva al tercer elemento del costo, que es los costos indirectos de fabricación. En este elemento se incluyen los materiales indirectos, la mano de obra indirecta y los demás sacrificios económicos o pagos que surgen por la utilización de la capacidad instalada en la fábrica, llamados costos generales de fabricación. Por ejemplo, los servicios públicos de la planta de producción, seguros y depreciaciones y mantenimiento de equipo. No olvidemos que a diferencia de los gastos, los CIF están exclusivamente relacionados con la producción, así no sea directa, mientras que los gastos están más relacionados con actividades financieras de administración y ventas. Por otra parte, cuando nos referimos a la clasificación de los costos, hacemos referencia a su comportamiento dentro del proceso productivo, es decir, no es lo mismo un pago fijo y constante por el alquiler al pago por cantidad producida a cada trabajador. Pero se preguntarán, ¿para qué es importante todo este nivel de detalle o clasificación de los costos? Pues bien, la respuesta radica en la importancia de la información al momento de tomar decisiones, por ejemplo, relacionadas con los precios de venta. Recordemos, si hago una adecuada clasificación de los costos, pues puedo estar ya sea subvalorando o sobrevalorando el producto, lo que afectaría mis ganancias y o mis ventas. Ahora bien, miremos un ejercicio para entender más. Una madre de familia va a realizar una actividad para recoger fondos para su hijo. Decide hacer postres e incurre en los siguientes costos: azúcar 50.000, fruta 100.000, leche 80.000, crema de leche 35.000. El pago por su día elaborando el postre 30.000. Igualmente, el servicio de gas y energía se le incrementaron 10.000 y 20.000 respectivamente. Si produjo 100 postres, ¿cuál es el costo total de la producción? ¿Cuál es el costo unitario por cada elemento del costo? ¿Cuál es el costo unitario del postre? Estas serían las preguntas. Iniciemos entonces por hacer la clasificación de los costos. El azúcar sería una materia prima directa, porque de lo contrario me quedaría un postre sin sabor. Luego es un material esencial. Igualmente la fruta, la leche son vitales, entonces sin las cuales la textura, el sabor y la esencia misma de un postre pues no se verían afectadas. Ahora ese pago por día laborado sería la mano de obra directa, porque sin su esfuerzo no podríamos elaborar el producto. Y por último, ese aumento en los servicios públicos que según el planteamiento se debe a la elaboración de postres. Ahora bien, empecemos por responder cuál es el costo de producción. Como pueden ver, este primer dato sale de la suma de todos los costos asumidos en la elaboración, que cuando sumamos nos da en este caso 325.000. Por otra parte, nos piden el costo unitario por cada elemento del costo. Entonces debemos asumir los costos dentro de cada elemento. Como pueden ver, tenemos que la materia prima con estos materiales, azúcar, fruta, leche y crema de leche, nos da un total de costo de materia prima directa de 265.000. Y con estos materiales logramos producir 100 postres. Entonces, para hallar el costo unitario de materia prima directa, simplemente divido el costo total, es decir, 265 sobre las unidades, para en este caso un costo unitario por materia prima directa de 2.650. De la misma forma, tenemos una mano de obra directa de 30.000 pesos en total.
no tenemos nada más. Ese valor lo dividimos en las unidades también y ahí nos arroja 300 pesos de costo unitario de mano de obra. Y por último, tenemos la cifra, que en nuestro caso tenemos estas dos, para un total de 30.000 pesos. Valor que dividimos en las unidades producidas y tenemos 300 pesos de costo unitario por cifra. Entonces, ¿de cuánto sería el costo unitario? Pues aquí tendríamos dos formas. La primera sería sumar el costo unitario de cada elemento del costo que acabamos de calcular. La suma de los tres, como pueden ver, nos daría 3.250 y ese sería el costo unitario de producir cada postre. Bueno, ¿y qué hago con esta información? Me sirve para, primero, fijar precios de venta. Pensemos si ya sé que 3.250 me cuesta producir un postre, ¿lo podré vender a un menor precio que ese? Claro que no. Entonces aquí puede tomar una decisión de establecer un precio por el postre de acuerdo al nivel de ganancias que se desea. Y segundo, saber el costo unitario por cada elemento puede determinar qué tanto se me van materiales en la elaboración del producto o qué tanto se me va en mano de obra. Y esto es importante porque cuando decida reducir costos, pues ya me puedo fijar en el elemento que me consuma más y así tener un mayor impacto en esa reducción. Listo, esto es todo por ahora, espero les haya servido y dado luces a muchas inquietudes. Saludos. Esta es la parte de la interpretación del nómino. Se considera salario a la totalidad de las percepciones económicas que perciben los trabajadores, en dinero o en especie, para la prestación profesional de sus servicios laborales. El salario en especie nunca podrá superar el 30% de las percepciones salariales del trabajador. Una nómina es un recibo de liquidación de todos los ingresos del trabajador, así como de sus cotizaciones a la Seguridad Social y sus retenciones a la agencia tributaria. Cuando completamos una nómina aparece en la parte superior los datos de la empresa que nos ha contratado, con su dirección, cuenta de cotización y CIF. También podemos ver los datos del trabajador para revisar si están correctos y la fecha de antigüedad en la empresa para realizar cualquier cálculo a la hora de registrar el plus de antigüedad que se regula en nuestro convenio colectivo, la categoría profesional y el grupo profesional que ocupamos en la empresa. Fecha que hace referencia al mes del que se aportan los datos. Hay que distinguir entre los trabajadores que perciben retribución mensual y los trabajadores que perciben retribución diaria. Para la nómina mensual, el total de días se cumplimenta poniendo 30 días siempre. Para los trabajadores con retribución diaria se pone el total de días reales que tenga el mes de que se trate, 28, 29, 30 o 31. En el cuerpo de la nómina encontramos las percepciones salariales, no salariales, cotizaciones del trabajador a la Seguridad Social y las retenciones de la agencia tributaria. Las percepciones salariales están compuestas por el salario base y otros pluses como el de antigüedad o peligrosidad. Si realizamos horas extras también se añaden. Podemos poner la paga extra entera o en caso de pagarla prorrateada, cada mes indicaremos el importe que corresponda. La prorrata de pagas extras se puede calcular de dos formas. La prorrata de pagas extras mensual se calcula con el importe mensual, por ejemplo, con 1.000 euros de salario base y antigüedad por el número de pagas que suele ser 2, entre 12 meses. Nos dará el importe de prorrata de pagas extras mensual. La prorrata de pagas extras diarias sería el importe diario, por ejemplo, de 35 euros que se paga al día de salario base y antigüedad, por 28 días si fuera febrero, por 2 pagas, entre 365 días reales que tiene el año. Esto nos da el importe de la prorrata de pagas extras mensual. Dentro de las percepciones no salariales están, por ejemplo, el importe de dietas, plus de locomoción, distancia, prendas de trabajo, etc. La legislación nos determina si cotiza, si no lo hace o si solo cotiza una parte de estos importes. Estos también podrán tributar enteros, no tributar o tributar en parte. La suma de las percepciones salariales y no salariales nos aporta el importe bruto total devengado de nuestra nómina. A este importe le restamos las deducciones, que son los importes que paga la empresa en nuestro nombre a la Seguridad Social, y le restamos las retenciones a la agencia tributaria para obtener el importe neto o líquido. Para calcular el importe que aportamos a la Seguridad Social usamos dos bases. Base de contingencias comunes es la suma del salario base más los pluses que cotizan más la prorrata de pagas extras. Esta base se utiliza para calcular el importe para prestaciones por enfermedades comunes y enfermedades no laborales. Y la base de contingencias profesionales es la base anterior más las horas extra.
Esta base se utiliza para calcular el importe para prestaciones por enfermedades profesionales o accidentes del trabajo. Estas bases tienen que estar dentro de una base máxima y mínima que recoge la seguridad social, tanto para contingencias comunes como para contingencias profesionales. A estas bases le aplicamos unos porcentajes para realizar el cálculo de nuestras aportaciones a la seguridad social. Estos porcentajes corresponden a contingencias comunes, desempleo, formación profesional y horas extra. La suma de estas cantidades nos da el importe total a pagar a la seguridad social. Para calcular el importe de la retención que aportamos a la agencia tributaria, tenemos que calcular otras bases según la ley del IRPF y aplicar un porcentaje determinado. Si este porcentaje es inferior al que determina la agencia tributaria, puede ocurrir que cuando realicemos nuestra declaración de la renta nos salga a pagar un importe. Mientras que si está calculada correctamente el porcentaje de IRPF, lo habitual es que nos salga a devolver un pequeño importe en nuestra declaración, por lo que es importante asegurarnos de que nuestro porcentaje en la nómina sea correcto e informar a la empresa de cualquier incidencia para que nos lo puedan corregir a tiempo. Normalmente las empresas suelen ajustar este porcentaje 2 veces al año o cuando un trabajador informa del cambio de sus circunstancias familiares o de contrato. Por último, para calcular el importe líquido que cobra finalmente un trabajador en su cuenta corriente, tenemos que restar al total devengado todas las deducciones, cotizaciones y retención. Al final, estará firmada por el trabajador y el empresario y deberá añadir el sello de la empresa para que tenga validez legal. De otra parte, el empresario pagará también otras cotizaciones por el trabajador, similar a las que el trabajador paga en su nómina, por contingencias comunes, desempleo, formación profesional y horas extras. Y además paga un porcentaje para el Fondo de Garantía Salarial, FOGASA, para que, en el caso de que la empresa cierre y no pueda pagar los salarios de los trabajadores, cobren su nómina y la indemnización. También paga por IT e IMS, para el caso de accidentes o muertes del trabajador poder pagarle una indemnización. El porcentaje depende de la actividad de la empresa. Por ejemplo, si es una actividad de construcción, será mayor el porcentaje a pagar que en otras actividades. Esta parte es de prorrateo, de costos indirectos y prorrateo primario. Problemas a la hora de realizar un costeo o incluso a la hora de poder determinar un costo unitario. Antes que nada, y aunque ya lo vimos anteriormente en uno de los que vamos a hacer depreciaciones, amortizaciones, la renta, la luz, etcétera, etcétera. Debemos de tener muy claro en qué momento se juega un papel importante. ¿Por qué? Porque tenemos este tercer elemento, pero se puede llegar a confundir con nosotros dos. ¿Y por qué se puede llegar a confundir? Bueno, pues porque tenemos materia prima indirecta, mano de obra indirecta y finalmente los otros cargos indirectos que pueden ser depreciaciones, amortizaciones, la renta, la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos importes, todos estos conceptos, amigos, son los que vamos a aprender a identificar de manera un poquito más clara. Por ejemplo, en el tema de materia prima indirecta, generalmente aquí se puede considerar algún tipo de material que se utilice para poder transformar nuestra materia prima en el producto final. Pero si nosotros tenemos, por ejemplo, diversas líneas de productos y utilizamos un material específico para todos los productos, pues este entraría en la categoría de materia prima indirecta, porque como se utiliza en todas las líneas, es difícil saber a cuál de estas líneas de producción se le va a asignar el costo de este material indirecto. En mano de obra indirecta ocurre algo muy parecido. Por ejemplo, en un almacén o en un lugar donde se hace la transformación de la materia prima a lo que es el producto terminado, pues generalmente entra la parte de la mano de obra, es decir, las personas que van a hacer la transformación de este tipo de productos. El tema aquí es de que probablemente tengamos una máquina que lo va a operar una sola persona, pero puede ser que haya diversas máquinas, entonces va a haber una persona que va a supervisar que todas las personas que están operando dichas máquinas lo hagan de manera correcta. Muchas veces pues son los supervisores, son partes administrativas que están dentro del proceso de producción, pero que no están de manera clara en cada uno de estos elementos o en cada una de estas líneas de producción. Y finalmente las depreciaciones, las amortizaciones, las rentas, los lugares donde se trabaja, etcétera, etcétera, pueden llegar a complicarse un poquito más porque en los tres casos tenemos que manejar algo que se llama prorrateo. Vamos a ver un poquito más porque cada fábrica y empresa tienen diversas áreas en donde se lleva a cabo la producción. Ustedes
ustedes muy bien lo saben que en una fábrica de producción pues está el área administrativa y también está la parte del almacén, pero por el otro lado tenemos el área donde se produce la transformación a los materiales que la empresa va a vender. Las áreas de producción es donde se lleva a cabo la transformación de la materia prima en productos terminados. A estos lugares, amigos, tengan mucha atención porque es lo que se conoce como centros de costos de producción. Pero también, por otro lado, existen lugares y elementos de servicio que son áreas integradas por recursos humanos, materiales, personal financiero, etcétera, etcétera. Y a estos lugares se les conoce como centros de costos de servicios. En cualquier caso, amigos, son centros de costos que en muchas de las empresas, en muchas de las fábricas, se pues engloban en un solo centro de costos. Por ejemplo, podemos tener un centro de costos donde se englobe tanto los centros de costos de servicio como los centros de costos de producción, y lo único que hacen es englobar todos los elementos para poder determinar el costo de cada uno de los productos. Ahora sí, voy a explicar de manera un poquito más detallada cómo es que nosotros tenemos que calcular los cargos indirectos en proporción o en función de lo que nosotros hagamos. Primeramente, y utilizando un ejemplo de un video anterior, voy a colocar aquí una máquina. La verdad es que no tengo la menor idea de qué puede hacer esta máquina, pero vamos a imaginar que esta máquina produce algún tipo de líquido que lo envasamos. Este tipo de situación la vamos a encontrar muy seguido. A lo mejor en lugar de máquinas van a ser a lo mejor algún otro tipo de maquinaria que nos produzca otra cosa o que nos ayude a producir otra cosa. Pero en este caso vamos a utilizar este ejemplo. Ahora bien, aquí es muy claro porque al final del día todo el costo que produce este elemento se va a ir cargado al costo de producción o a la línea de producción de este producto. Pero el tema comienza a complicarse cuando tenemos una sola máquina que genera diversos líquidos, diversos productos con este tipo de elementos. Existen algunos casos donde cada producto es un centro de costos y así lo han manejado. Voy a poner el ejemplo de la misma manera, donde una sola máquina va a producir diferentes productos y cada producto es un centro de costos. Ahora, ¿cómo tenemos nosotros que determinar el costo indirecto? Muy sencillo. Primero que nada, tenemos que determinar cuántas unidades produce esta máquina. En este caso, esta máquina va a producir 10 de líquido rosa, 50 de líquido azul, 25 del amarillo, 150 de este color como cafecito, 75 del gris y 100 del verde. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que sacar una proporción y en este caso tenemos primero que sumar todos los elementos, sumar los productos que se generaron por esta máquina, que nos da un total de 410. Sumando todos estos nos da un total de 410. Si lo queremos ver en porcentajes, bueno, pues van a representar estos porcentajes. Pero ahora viene la parte interesante, amigos, porque aquí es donde nosotros tenemos que realizar un cálculo. ¿Cuál es este cálculo? Que bueno, esta misma máquina tenemos primero que determinar cuál es el costo, ya sea total o mensual. En este caso yo voy a asumir que es un costo mensual. ¿Por qué? Porque la estamos rentando. La fábrica o la empresa no requiere como tal comprarla, sino que simplemente la está rentando. Entonces el costo de la renta mensual asciende a 50,000. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que sacar un factor de aplicación para lo que es la maquinaria de producción. ¿Cómo se saca ese factor? Tenemos que dividir el costo mensual de la máquina, que son 50,000, entre el total de unidades producidas. ¿Busca la salvación en estos tiempos difíciles? Bueno, olvídese de las acciones, los bienes raíces, las producidas. El importe son 50,000 entre 410 y nos va a dar un factor de 121.95. ¿Qué tenemos que hacer con este factor? Pues muy sencillo, tenemos ahora sí que llevar a cabo de estos 50,000 pesos, cuánto le corresponde a cada uno de estos centros de producción. Por ejemplo, cuánto le tenemos que cargar al líquido número 1, al líquido número 2 y así sucesivamente. Para eso tenemos que hacerlo mediante una tabla con este factor que nosotros acabamos de calcular.
¿Cuál tendría que ser esta tabla? Bueno, tendría que ser la siguiente, donde el centro de costos C1, 2, 3, 4, 5 y 6, multiplicando el factor que es 121.95 por el número de unidades producidas, amigos. Aquí es la parte sensible donde ustedes tienen que poner bastante y mucha atención. ¿Por qué? Porque cuando nosotros multiplicamos 10 por 121.95, nos va a arrojar que el importe de estos 50,000 pesos que le corresponde por haber producido 10 unidades de este líquido es de 1,219.51. Y así con cada uno de los productos, de tal suerte que cuando sumamos todos estos importes nos va a dar un total de 50,000. El importe que nos cuesta la máquina 50,000 pesos. Esto quiere decir que a esta máquina le cuesta 1,219.51 producir 10 unidades de líquido rosa, 6,097 por hacer 50 unidades del siguiente líquido y así sucesivamente, amigos. Esta es una manera en cómo puede hacerse el prorrateo de cargos indirectos en función del número de unidades producidas. Este ha sido un ejemplo. Lo voy a cortar porque es demasiado largo el video. Ahora lo voy a mostrar otro video. Bueno, ingeniero, ese fue la parte de los videos. Ahí concluye nuestra exposición. Ya, en un comentario para el grupo, han tenido tiempo de sobra para pulir sus videos. Estos dos últimos videos, puro bulla. Como decía un amigo medio ordinario en su dicho de San Ignacio de Velasco, puro pedo y nada de puchi, decía el Camba. Los dos primeros videos sí, digamos, pero estos últimos, nada. No utilicen videos de YouTube que tienen publicidad, porque no se ve profesional. En medio del video se sale la publicidad y tiene que estar el expositor como loco, tratando de saltar el anuncio y
Yo les había dicho ya que los videos, bájenlos para que no quede pesado, me lo mandan por un enlace a Google Drive, pero el video bajado, videos más profesionales, o sea, un video bajado que lo ponen de inicio a fin y no está en esas improvisaciones. Han tenido 10 días de paro, 10 días que no tuvieron clase, no tuvieron examen, no tuvieron nada, o casi nada. No sé si hay alguien que rompió la regla, pero la instructiva era de que se iba a sancionar a la Federación Universitaria de Profesores, iba a tomar medidas contra los docentes que no apoyen y que no acaten el paro, digamos, ¿no? Y menos mal que nosotros decidimos desde un principio apoyar el paro, ni siquiera acatar, apoyarlo por convicción, digamos, ¿no? Entonces, en ese entendido han tenido tiempo de sobra para poder hacer una mejor presentación. Y con enlaces no funciona por otro motivo. De aquí a 3 meses ya no existe ese enlace. Lo tumban el enlace. O el que auspició ese enlace, digamos la Coca-Cola, lo auspició por 6 meses. Entonces, por ahí ya está en su último mes. Quieren poner ese, más parece una propaganda de Coca-Cola. Entonces, no sé, de cualquier auspiciante, digamos, ¿no? Entonces, o porque hace los anuncios, ya suspende, entonces, y ya no encuentra el link. Si usted va al link, ya dice el video no está disponible. Hable con el administrador del sitio, huevadas, digamos, que no va a ocurrir nunca, digamos, ¿no? Porque ni le van a responder y ni cómo contactarlo, digamos. Entonces, me gustaría, por favor, que su presentación me la puedan reenviar nuevamente. No voy a calificar su PowerPoint, solamente la exposición que han hecho el día de hoy, lo que significa mitad de la nota. Entonces, acomódenlas, pues han tenido tiempo de súper, hiper sobra. Mándenme mediante un Google Drive para que no esté pesada, pero con sus videos bajados y sean más selectivos. Hay millones de videos en el internet. Nada más les recomiendo, no utilicen videos de argentinos, de gaucho, porque no hablan español. Prefiero un video en inglés a un video en español gaucho. No hablo ese idioma, no entiendo. Entonces, una confusión de la mierda. Nadie sabe qué están diciendo esos señores. Entonces, hablan y ellos le han dado un nombre a su idioma, ¿no? Safarino, no sé qué se llama, es una mezcla ahí, le meten palabras en italiano y y aquí, entonces, videos de gauchos, no, por favor, porque no están en español. Los colombianos sí, hablan un español perfecto, los mexicanos también, muy buen español, el mejor es el español de Colombia. Si hubiera algún video de Perú, también tienen muy buena pronunciación, pero no argentinos, por favor. Prefiero un video en portugués, digamos que sí, domino el portugués o el inglés, pero no un español hablado por gaucho, ¿ya? Está bien, digamos, la presentación está bien. Pudieron hablar un poquito sobre el fenómeno de los componentes que está ocurriendo ahorita. No hay chips, no hay materia prima en el mundo de la electrónica, no hay materia prima. Entonces, está terrible, digamos. No hay iPhones, no hay iPads, está una locura. Ahora que se acerca el Black Friday, ya están ofertando en
mercado negro los iPhone 13, digamos. Gente que lo pidió con mucha antecedencia y los venden ganándose 100, 200 dólares ahorita. Pero eso es porque las cadenas de suministro de materia prima han fallado. Y también las cadenas de suministro de producto elaborado. Una vez ustedes han hablado del valor agregado que se le da a una materia prima transformándolo en un producto terminado. Los productos terminados tampoco pueden salir a destino. No hay contenedores. Y esto es un efecto colateral del COVID. O sea, el COVID nos sigue golpeando también en estos aspectos de la cadena de suministro. No hay contenedores. Y todo esto ha ocurrido porque durante la pandemia y durante la cuarentena se han despedido choferes de camiones, cientos, miles de choferes de camiones se han despedido. Operadores en puertos se han despedido miles porque no había carga para descargar ni cargar. Entonces se han despedido miles. Consecuentemente, ahorita no hay quien cargue o descargue un buque. En la bahía de Los Ángeles, que es uno de los puertos más importantes que recibe carga de Asia, hay como 70 y tantos, 80 y tantos navíos, portacontenedores grandes, buques grandes, que están ahí anclados ya una semana esperando que los descarguen. Y no hay los empleados en el puerto suficientes como para poder descargar. Cargar, mucho menos. No hay los choferes para que puedan llevar esos contenedores y distribuir la carga y después traer y ir y cargar y traer los contenedores llenos y cargar buques y que se vayan con su carga al Asia. Ha llegado a tal punto de que descargan los contenedores, los llevan hasta los centros donde tienen que descargar y se los traen vacíos y los cargan a los buques vacíos. Ya están saltando esa etapa de hacer el loading de los contenedores para que se vayan de regreso al Asia llevando carga. Nada, se lo están llevando vacío. Imagínense lo que cuesta llevar un contenedor vacío. Pero aún así, para ellos es más lucrativo recogerse los contenedores vacíos y no esperar que los estén yendo a las industrias y los carguen y que no hay camión y que aquí, que allá, nada. Se lo están llevando vacío. A ellos les interesa cargar lo que tienen que cargar en el Asia y volverlos a traer y descargar. Y se están llevando vacíos los contenedores. Las fábricas de contenedores como tales también están en muy mala forma. Su producción ha caído porque han votado mucha gente. No tienen soldadores, no tienen metalmecánicos, no tienen... Y están locos tratando de contratar y de recuperar a esa gente. Imposible, ya tiene otro trabajo o decidieron abrir su negocio de hamburguesa o lo que sea, cualquier emprendimiento propio. Y dicen, bueno, estos pendejos cuando las papas queman me botan, me muero de hambre, entonces yo no vuelvo ahí, digamos, ya tengo mi venta de panchitos y con eso gano lo mismo o más todavía y es mío y eso no va a parar, digamos, ¿no? Entonces, esos fenómenos están ocurriendo, los costos se están levantando mucho por estos aspectos que les menciono. ¿Y cómo vamos a prorratear esos costos de llevarnos contenedores vacíos y para volver a exportar, digamos? O sea, ese impacto en la cadena logística de suministro está siendo grave, digamos, ¿no? Pero bueno, eso es, señores cursantes. Voy a esperar entonces que su líder del grupo me vuelva a reenviar hasta el día sábado al mediodía, si pudiera hacerlo Carolina o Sebastián, no sé quién es el líder del grupo, si me pueden enviar el día sábado al mediodía su presentación revisada y acomodada, pues, y mejorada, digamos. Hay unas partes donde la letra es muy pequeña. Mejoren un poquito, tienen harto espacio en blanco en cada diapositiva. Y
La otra cosa, veía que, no sé si era Juan Daniel Flores Yubra, personalizó sus diapositivas. Eso no se hace. Esto es un trabajo en grupo, es del grupo, es el grupo 4. Entonces, no pueden personalizar mi parte y su parte y la parte. Si el trabajo está hecho así, no sirve. El trabajo es uno solo, el trabajo lo hace el equipo, lo revisa el equipo, lo corrige el equipo, lo mejora el equipo y lo presenta el equipo. Digamos. Es un trabajo en equipo. De hecho, la presentación, la nota de la presentación como tal es una sola. Lo que es individual es la exposición individual de cada uno, porque ahí está mostrando la erudición y el conocimiento en el tema, digamos, ¿no es cierto? Pero el trabajo como tal, trabajo en grupo, la nota es una, es para todo el grupo, entonces no es profesional ponerle su nombre a las diapositivas que él realizó, digamos. Es un trabajo en grupo. La presentación es del grupo, digamos. El PowerPoint, la construcción, la investigación, la presentación de la información en ese PowerPoint es del grupo. Y es así que tienen una sola nota, digamos, esa presentación. Entonces, si alguien en la parte que hizo le pela, le está bajando la nota a todo el resto del grupo, digamos. Ingeniero, entonces los dos últimos links no lo pongo, ¿no? Porque no llegan al caso. No sé, evalúenlo ustedes, digamos, pero por ejemplo, ese de las hamburguesas y de las soditas, considérenlo, digamos, ¿no? Por ejemplo, los dos primeros videos sí, digamos, se los ve más consistentes, más sólidos, que explican mejor el contenido, digamos. Y de hecho, bájenlos y pónganlos en una diapositiva, ¿no es cierto? Puede ser así como lo han hecho al final de toda la presentación para ilustrar. Entonces le meten un par de buenos videos, pero bajados y sin anuncios, sin nada para que pueda verse mejor, digamos, ¿no? Si quieren poner 3 videos, pongan 3 videos, pero desde que sea una cosa consistente, que haya un aporte, digamos, ¿no? El de las soditas y el de las hamburguesas, creo que mucha bulla, demasiada música, demasiada bulla y muy básico, digamos, muy elemental, digamos, ¿no? Entonces, véanlo, yo lo dejo a su criterio. La calificación depende de la calidad del material que ustedes pongan y del empeño que le pongan a cada presentación. Todavía quedan 8 grupos, creo que tienen mucho que aprender porque están escuchando y escuchando y escuchando. Entonces, la presentación del grupo 5 por día debería ser impecable. O sea, la presentación del grupo 4 hoy día debería ser impecable, digamos. Impecable, sin ninguna crítica, sin ninguna observación, nada. Debería ser 100 sobre 100, digamos. Sin embargo, eso no ha ocurrido hoy día. Y ya yo les había dicho hasta el principio, ¿no? Mi parte, ahora yo soy responsable de mi parte, yo expongo mi parte y me cago en lo demás, o sea, no es así. Estamos trabajando por dinámica de grupo, el trabajo en equipo, con un líder. Siempre estoy preguntando quién es el líder del equipo, quién es el líder de este grupo. Entonces, creo que toca la puerta. Ingeniero, buen día. Yes. En el tema de los nombres de las diapositivas, eso sí se nos olvidó quitarlo. Lo que pasa es que nosotros hicimos 2 pruebas y estaban todas las diapositivas tienen nombre en la parte de abajo porque así nos íbamos guiando. No Ya. solo una diapositiva, pero ya en el corregido las quitamos.
Denme un minuto, por favor. Mi empleada está tocando el timbre afuera, no hay quien le abra. La otra persona ha desaparecido. Un minuto, por favor, enseguida estoy con usted. Ah, bueno, ahí está saliendo ya. Puta, qué problema. Ok. Bueno, está bien, digamos. Está bien. Grupo 5 y grupo 6 y 7 y 8 y 9 y 12. Tomen nota, pues, ¿no? Y métanle tiempo, digamos. Entonces, ya hagan las cosas bien. Estaríamos terminando el día 21 de diciembre, examen final. Y las 8 conferencias significa que hoy es 18, jueves 18. Entonces, el grupo 5, Carolina, eso me podría tomar nota, por favor, para que lo tengamos establecido. El grupo 5 el 23, el grupo 6 el 25 de noviembre, el grupo 7 el 30, el grupo 8 el 2 de diciembre, el grupo 9 el 7, el grupo 10 el 9, el grupo 11 el 14 y el grupo 12 el 16 de diciembre. El día 21 de diciembre estaríamos haciendo examen final. ¿Ok? Creo que la suspensión de labores es a partir del día 23, del jueves 23. Y se reanuda el lunes 27. Pero de todas maneras a nosotros ya no nos incumbe, a no ser que haya algún paro, alguna cosa, entonces volvemos a dar un retoque en nuestro cronograma, pero más o menos ese sería el cronograma nuestro, que el día 21 ya estemos libres y de forma tal que si tienen algunas otras materias o algunos otros problemas, tienen el tiempo suficiente para resolver. Si no podemos resolver todo y concluir todo hasta el 21, no hay problema. Yo creo que este semestre sí o sí va a alargarse unos 10 días más. Por otro lado, también no sabemos si va a haber algún otro paro o algún otro problema. La ley 1407 sigue vigente y es atentatoria contra la autonomía universitaria. En otras palabras, suprime la autonomía universitaria. Entonces, si se suprime la autonomía universitaria y manejan el dinero de la universidad como ellos quieren manejar, como este gobierno quiere manejar, significa que los estudiantes tendrían que pagar para poder entrar a la Gabriel René Moreno, porque económicamente no es, el Estado boliviano no la puede mantener, tendría que autosustentarse. Para autosustentarse, digamos, tendrían que votar a la mitad de los funcionarios, que dicho sea paso, son fantasmas o no hacen nada o entraron porque Dios es grande o porque alguna autoridad los metió. Entonces, cuando están hablando de esos ajustes, ahí está grave. Y están pidiendo que los docentes de carga horaria integral puedan dar unas 2 materias más o 3 materias más gratuitamente, ¿no? Lo cual es difícil. Un docente que da 7 materias y que le digan, usted tiene que dar 2 más o 3 más, es para volverse loco. Porque no hay presupuesto, ya no hay carga horaria, no hay presupuesto. Entonces, no, es una locura. O sea, lo que propone esta gente es una locura. A los docentes más calificados, que son los docentes, se supone, ¿no? Por lógica, un docente mientras más viejo, tiene más experiencia, tiene más maestrías, tiene doctorado, en fin. Entonces, a esa gente quieren liquidarla y quieren meter militantes de su gobierno, de su partido, jóvenes, aunque no sepan nada, pero quieren copar, digamos, los espacios con fines políticos.
O sea, quieren destrozar, digamos, ¿no? Entonces, el escalafón docente quieren deshacerlo, quieren destrozar todo, digamos, ¿no? O sea, que sea un trapo, que la universidad pública en Bolivia sea un trapo. Entonces, ya se han pronunciado la Universidad de La Paz, la Universidad de Tarija, pero yo creo que esto no va a acabar bien si es que las autoridades de las universidades públicas son honestas, lo suficientemente honestas, y se paran en sus dos patas y no aceptan las imposiciones de este gobierno. Ahora, si hay autoridades del más alto nivel universitarias que van a ser coimeadas y le dicen, bueno, tomá, mira, aquí tenés $500,000, callate, ya no aceptá esto y aceptá de entrar, ahí han inventado la dirección de no sé qué cosa, de presupuestos nacionales, no sé qué. Es como decir, yo acepto que este me maneje mi billetera. Entonces, pero bueno, estamos viendo que en Bolivia es posible comprar las conciencias, cada uno tiene su precio, y si eso llega a pasar, entonces el sistema estatal universitario boliviano deja de existir. Entonces va a subir un gobernante y va a hacer lo que le dé la gana. Ahora, no sé cómo va a reaccionar el sindicato, porque al final del día hay leyes que garantizan la estabilidad laboral. No sé cómo van a hacer con los docentes que ellos quieran retirar por X o Z motivo, porque hay un tema que garantiza la estabilidad laboral. Ahora, si se la van a pasar por la frente todas esas leyes como están acostumbrados estos señores a hacerlo, entonces va a ser un descalabro. O sea, no vamos a quedar sin universidad estatal en Bolivia. Entonces, eso favorece a las universidades privadas que no se animan a nacionalizarlas porque no tienen presupuesto ni para la universidad estatal, van a tener para manejar y para hacer funcionar otras universidades. Entonces, ya los amenazaron que las iban a nacionalizar, la UCSA, la privada y no sé quién más, y la católica. No tienen la plata ni para el sistema público, entonces mucho menos para hacerse cargo de otras universidades. Y claro que ellos dicen, no, nosotros nos hacemos cargo, pero que sigan con su mismo modelo de autosostenibilidad. Entonces, bueno, ahí es otro el baile, digamos, ¿no? No sé cuánto pueda costar el predio de la UCSA, cuántos millones de dólares, digamos. ¿Cómo van a hacer van a incautarlo, van a nacionalizarlo, no sé qué modelo podrían aplicar ahí para seguir. Y van a continuar cobrando, ¿no? Porque si no, no tienen el presupuesto para... Y parece que ahí es donde dicen, entonces, el modelo de la universidad actualmente pública y gratuita, también lo vamos a hacer pagado, para que todas las universidades sean pagadas, sean autosostenibles. Pero yo veo que se están metiendo en camisa de 11 varas. O sea, los veo que hay unos tipos irresponsables ahí. Qué mierda, que en su puta vida no han vendido ni picolés, digamos. No han tenido un negocio de vender bolos, digamos. No han tenido su conservadorita con 20 bolos y han salido a vender y han sabido manejar la plata de los 20 bolos. Entonces, se meten a hacer barbaridades, pues, ¿no? Como ese señor Almaraz, había un ministro Almaraz que era guerrillero y que era no sé qué más, y que, puta, se fue al Chaco a quitarle su propiedad a un señor Larson, la deshizo, una propiedad sanga, una propiedad totalmente industrializada, mecanizada, generaba empleo, les daba hospital privado y escuela privada para los hijos de sus trabajadores y para sus trabajadores. O sea, un modelo ejemplar. El señor se llamaba Ronald Larson. Apareció este bellaco del tal Almaraz y fue y nacionalizó su propiedad, le quitó, no sé qué hicieron en el gobierno de Evo Morales.
pero la deshicieron una propiedad que era un polo de desarrollo. Ya, ¿dónde está el señor Almaraz? No sé. ¿Cuál fue el resultado? Destrucción, desolación, abandono. ¿Dónde está el señor Larson? Muerto, porque tuvo tanta pena y tanto trabajo de toda su vida, su propiedad, y que se la quiten y que le hagan todos esos abusos. Se murió el señor. Le vino un cáncer de pena, digamos, de la parte emocional, y ahí está muerto el propietario. Entonces, terrible, ¿no? Terrible los resultados. Está bien, señores cursantes. Entonces, yo les rogaría, por favor, a los líderes de este grupo, hasta el día sábado al mediodía, a mi dirección de correo electrónico de Hotmail, que me lo pudieran enviar el enlace. Pueden hacerlo con un Google Drive si está muy pesado. Y mejórenle un poquito la presentación entera. Sí, ingeniero, se va a mejorar en todo sentido. Y lo que puedan aumentarle de tamaño de letra, hay unas partes que están las diapositivas prácticamente vacías, en blanco, mejórenle el tamaño de letra, o sea, pónganle un poquito de empeño, pues mierda, en 10 días, yo creo que todos los grupos en estos 10 días tienen su presentación que está un chupete, digamos, que está una cosa espectacular, profesional, digamos. Entonces, pero bueno, eso es, señores cursantes. Felicitarlos de todas maneras por la investigación, por la presentación, y nada más pedirles el favor que, a fin de que puedan tener su nota completa, el día sábado al mediodía yo estaría esperando ese trabajo para poder adjudicar la nota y que tengan ya la nota completa. Ojo que esto vale un parcial, entonces es una nota importante, no es como para despreciarla, digamos, ¿no? Un poquito la metodología y la hermenéutica, estamos uniendo lo útil a lo agradable, que haya un proceso enseñanza-aprendizaje, tratar de que sea lo más didáctico posible, que sea lo más dinámico posible, ¿no es cierto? Y que al mismo tiempo se les pueda adjudicar una buena nota y que pueda ayudarle a mejorar su PPA. Y si eso hacen en todas las materias, pues van a estar saliendo con un buen PPA o van a estar mejorando su PPA. Creo que en una gran mayoría han tenido problemas, no se han preocupado lo suficiente con su PPA o el grado de dificultad que le han puesto a las materias ciertos docentes han hecho con que su PPA en términos generales sea bajo. Y eso es una mala política, porque para conseguir trabajo, para conseguir becas de posgrado, el PPA es la tarjeta de presentación, digamos. Entonces, por lo menos en estos últimos materias, traten de mejorar ese PPA. Creo que si en unas 5, 7, 10 últimas materias pueden mejorar el PPA con notas arriba de 80, 90, entonces puede más o menos compensar y puede mejorar en algo. Ok, señores cursantes, que tengan muy buenos días, y entonces el día martes nos estaremos encontrando con el grupo 5 y pedirles disculpas por el retraso. Hoy día de nada sirvió que yo estuve 7 menos 20 y puta, mi Windows estaba ahí, espere que estamos arreglando no sé qué, y nada, y que es muy raro porque mi Windows y todo mi software es pagado. Y no sé, quizás ocurrió porque hice una actualización de mi sistema Mac, porque mi disco es un disco de 2 teras particionado. 1 tera lo tengo para el sistema Apple, para el sistema Mac, y 1 tera lo tengo para Windows. Entonces, anoche quedó haciendo unas actualizaciones en el sistema Mac que de alguna manera yo creo que ha podido eso ser la causa. Ahora, anoche también cuando cerré Windows me dijo actualizar y apagar. Sí, entonces también Windows quedó haciendo una actualización y bueno, y de ahí
Dije, bueno, si actualizó Windows debe haber algo para Apple, y efectivamente había una actualización. Actualizó toda la noche, pero hoy día temprano cuando quise encender, problema y problema y problema. Pero bueno, no fue tan grande nuestro retraso y sí logramos nuestro cometido del día de hoy. Ok, señores cursantes, muchas gracias por su presencia, muchas gracias al grupo número 4 por su aporte, y entonces estaremos esperando el día martes encontrarnos con la exposición del grupo 5. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, ingeniero, igualmente. Buen día. Buen día, ingeniero.